Hola, mi nombre es Sofía Alzaga. Cualquiera que me viera hace un mes en las galerías de arte de la calle Posadas, en Buenos Aires, pensaría que mi vida era un lienzo perfecto. Soy joven, culta y la única heredera de una fortuna que nunca pedí. Mi mundo olía a perfume francés, a cuero de coche caro y a las tardes de té en el alvear. Pero esa vida era una jaula de oro. Una jaula construida por mi tutora, Leonor Elizalde. Leonor, la madre de Julián. Julián Elizalde. Hace 10 años, él era mi único amigo. Un muchacho de 19 años, guapo, con el pelo negro y los ojos verdosos, lleno de sueños. Cuando mi padre murió, Leonor me acogió y Julián fue mi protector. Después, ella lo envió a La Pampa a hacerse cargo de la estancia de mi padre y yo no volví a verlo. Hace 2 semanas Leonor murió y en su lecho de muerte ejecutó su última voluntad. Me casó con su hijo, un matrimonio por poderes. Para protegerte, Sofía, me dijo, para que la tierra siga siendo tuya y Julián te cuide. Así que aquí estoy. He cruzado 800 kilómetros desde la capital hasta este pueblo polvoriento para conocer al hombre que, legalmente, es mi marido. Pero Julián no ha venido a buscarme. Ha enviado a otro, un capataz, un hombre rudo, de ojos azules y manos callosas, que me mira como si yo fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse. Un hombre que, con cada kilómetro que avanzamos, destroza mis recuerdos con su silencio. Vine a buscar a un marido, pero temo que solo voy a encontrar ruinas. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia porteña. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. El tren frenó con un gemido metálico, largo, cansado. Fue un sonido quejumbroso que me sacó de mi ensueño. El terciopelo granate del asiento, el olor a caoba y al latón pulido de mi compartimento privado en Buenos Aires, todo eso era el pasado. Al bajar el escalón, el mundo cambió. El golpe fue brutal. No fue el aire suave de la capital, perfumado por las floristerías de Recoleta y el río de la Plata. Esto era La Pampa. El sol de noviembre, a las 4 de la tarde, caía como un castigo, un martillo de calor seco que me robó el aliento. El aire olía a algo que yo no conocía, una mezcla de polvo milenario, ganado y la fragancia dulzona de la hierba seca. Me ajusté el sombrero de lino, sintiéndome instantáneamente ridícula, un pájaro exótico y estúpido con mi traje de chaqueta de seda color marfil. El andén de San Antonio de Areco no era la estación Retiro, era una simple línea de cemento agrietado, hirviendo de una vida que me era ajena. Hombres de campo, gauchos con la piel tan curtida como el cuero de sus cinturones, detuvieron sus conversaciones para mirarme. Sus ojos no eran amables ni curiosos, eran evaluadores. Me desnudaron con la mirada, vieron mi ropa cara, mi piel pálida, mis maletas de cuero fino, y me juzgaron en un instante. Busqué entre ellos un rostro que mi corazón pudiera reconocer. Buscaba a Julián Elizalde, mi marido. Mi mente voló a la última vez que lo vi. Yo tenía 15 años, él 19. Era un príncipe en un mundo de adultos grises. Recuerdo su risa, el olor a colonia fresca y a tabaco rubio. Recuerdo la suavidad de su mano cuando la tomó para consolarme en el funeral de mi padre. Y luego, su madre, Leonor, mi tutora, se lo llevó. Lo envió a esta tierra salvaje para hacerse hombre y gestionar la estancia que yo heredaría. Durante 10 años, su rostro se convirtió en un borrón de tinta en cartas cada vez más breves y extrañas, y hace 2 semanas, en su lecho de muerte, Leonor ejecutó su última voluntad. «Os caso por poderes», susurró, su mano fría aferrando la mía. «Es por tu bien, Sofía, para protegerte, para que Julián te cuide». Un matrimonio por poderes, un trámite frío,
un papel firmado que me ataba a un fantasma. Pero un fantasma que yo había idealizado. Esperaba encontrar al mismo muchacho de ojos verdes, ahora un hombre, esperándome con una sonrisa. Pero en el andén no había nadie. ¿Espera a alguien, señorita?, me preguntó un mozo de estación, arrastrando mi baúl con indiferencia. A Julián Elizalde. De la estancia El Recuerdo. El hombre arrugó el ceño. Ah, don Julián. No, a él no lo he visto en el pueblo en meses. El aire se volvió más pesado, el calor más sofocante. ¿En meses? ¿Ni siquiera había venido a buscar a su esposa? Me retiré a la única sombra disponible, la pequeña cafetería de la estación. El lugar olía a café requemado y a fritanga. Pedí un agua mineral que estaba tibia y me senté en una silla de madera que se tambaleaba. Cada minuto que marcaba el reloj de la pared era una pequeña humillación. 4:10, 4:20. Las miradas de los hombres en la barra se me clavaban en la espalda. 4:30. Estaba sola. Terriblemente sola en una tierra que no era la mía, casada con un hombre que me había despreciado antes, incluso de verme. Justo cuando el pánico empezaba a cerrarme la garganta, una sombra bloqueó la luz de la puerta. No fue un hombre que entró, fue una presencia. ¿La señora de Elizalde? La voz retumbó en el pequeño local. No fue una pregunta amable. Fue una afirmación ronca, casi un gruñido. Me giré y me encontré con él. No era Julián. Era todo lo contrario a mi recuerdo de Julián. Era un hombre de unos 30 años, alto, pero de una complexión dura, ancha. Llevaba unas bombachas de campo color tabaco metidas dentro de unas botas altas manchadas de barro y temí de sangre seca. Una camisa de trabajo, de un azul gastado, estaba arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos cubiertos de vello oscuro y curtidos por un sol implacable. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Eran de un azul rabioso, casi eléctrico, enmarcados en un rostro moreno, de mandíbula cuadrada. Me miró con una intensidad descarada, y sentí esa mirada como algo físico. Sus ojos no se detuvieron en mi cara, barrieron mi cuerpo entero, desde mi sombrero de lino hasta mis zapatos de ciudad, y supe, con un escalofrío que me erizó la piel, que me había encontrado frágil, ridícula. «¿Soy Rocco Herrera?», dijo. Su voz era una lija. Se quitó la boina, revelando un cabello oscuro y revuelto por el sudor. «Capataz de la estancia de al lado. Vengo a buscarla». No se disculpó por la ausencia de Julián. No me tendió la mano. Simplemente me evaluó y yo no era más que otro bulto que tenía que transportar. ¿Y Julián?, logré preguntar, mi voz sonando débil, infantil. «Está ocupado», dijo, y la forma en que pronunció la palabra la convirtió en un insulto. Sus ojos azules se desviaron hacia mi equipaje. «¿Es eso?», asentí, incapaz de hablar. Él hizo una señal al mozo y, agarrando mi baúl él solo, con una facilidad que me pareció obscena, lo levantó y salió al sol. El vehículo de Rocco Herrera no era un coche, era un jeep viejo, un amasijo de metal castigado por el sol y cubierto por una gruesa capa de polvo rojizo. Me abrió la puerta del copiloto con un gesto rudo y arrojó mis maletas en la parte de atrás. El viaje desde el pueblo hasta la estancia fue una tortura silenciosa. El jeep saltaba en los caminos de tierra y la suspensión era inexistente. Cada bache era un golpe seco que me sacudía en el asiento y tenía que aferrarme a la puerta con ambas manos para no golpearme contra el salpicadero. Y él estaba allí, a mi lado. La cabina era estrecha, un espacio claustrofóbico que olía a metal caliente, a gasolina, a cuero viejo y a él. Olía a él. Era un olor primario, masculino,
una mezcla de sudor limpio, de tabaco negro y de la propia tierra. Me revolvía el estómago y, a la vez, me paralizaba. Rocco conducía con una concentración brutal, sus manos enormes y callosas aferradas al volante. Eran manos de trabajador, agrietadas, con las uñas cortas. Lo vi cambiar de marcha, su mano moviéndose con una fuerza controlada, y tuve que apartar la mirada. Estaba demasiado cerca. Mi muslo, cubierto por la fina seda de mi traje, estaba a escasos centímetros del suyo, enfundado en la ruda tela de su bombacha. Sentía el calor que irradiaba su cuerpo, un calor animal, diferente al del sol. A nuestro alrededor, la pampa se extendía como un mar infinito de hierba seca, un horizonte tan vasto que me hacía sentir diminuta, insignificante. No pude soportar más el silencio. Era más aterrador que el ruido del motor. ¿La estancia de al lado?, pregunté, gritando por encima del traqueteo. ¿Conoce bien a Julián? Él me lanzó una mirada de reojo. Fue solo un segundo, pero esos ojos azules me incendiaron la piel. «¿Soy su vecino más cercano?», respondió. Su voz era un gruñido. «Nuestras tierras se tocan». «No me ha escrito en años», confesé, más para mí misma que para él. Necesitaba llenar el silencio, justificar mi presencia. Las últimas cartas eran extrañas. Las escribía él, pero no parecían suyas. Rocco soltó una risa seca, un sonido áspero, sin alegría, que me heló la sangre. «Las mujeres de la capital», dijo, sin mirarme, su vista fija en el camino de tierra. «Vienen a buscar a sus maridos, a los que no han visto en 10 años. Siguen creyendo en los cuentos de hadas». Sentí la sangre subir a mis mejillas. La humillación era un sabor amargo en mi boca. «Fue un matrimonio por poderes», me cortó él con brusquedad. «Lo sé. El padre Miguel me lo contó. Una locura». «Usted no entiende nada», le espeté, aferrándome a mi orgullo. Era el deseo de su madre, mi tutora. ¿Y su deseo, señora? ¿Dónde quedó su deseo? ¿O es que una mujer como usted no desea? ¿Solo obedece?» Me quedé sin respuesta. Sus palabras eran crueles, pero certeras. Él frenó el jeep, tan bruscamente que mi cuerpo se lanzó hacia adelante, y solo el cinturón me detuvo. El motor se apagó. El silencio que cayó fue absoluto, ensordecedor. Solo el zumbido de un insecto lejano. Estábamos en lo alto de una loma. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja violento. Se giró en el asiento. Ahora me miraba de frente. Su cercanía era abrumadora. Podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos azules, la sombra de la barba en su mandíbula. «Usted espera encontrar al muchacho de 19 años que recordaba», dijo, su voz ahora más baja, pero más intensa. «Al joven príncipe de la estancia». «¿Y bien?», susurré, mi boca seca. «Prepárese, Sofía», dijo, y la forma en que mi nombre sonó en sus labios fue una caricia áspera, una advertencia. Porque Julián ya no es ese hombre. Esta tierra no se hizo para todos. Y a él se lo ha comido vivo. No esperó mi respuesta. Volvió a arrancar el motor con un rugido que hizo temblar el suelo. 10 minutos después, cruzamos una verja de hierro oxidada torcida sobre uno de sus goznes. El recuerdo se leía en una placa de bronce descolorida, manchada de verdín. El jeep avanzó por un camino que debió ser majestuoso, flanqueado por eucaliptos. Ahora, muchos de ellos eran tocones muertos, y entonces la vi. La casa. Mi recuerdo, alimentado por las historias de mi padre y las cartas de Leonor, era de una mansión blanca, imponente, con galerías que rodeaban la casa y jardines cuidados. Lo que tenía delante era una ruina, un cadáver.
Las paredes estaban desconchadas, mostrando el ladrillo desnudo como si fuera carne viva. Las ventanas de la planta superior eran cuencas vacías, sin cristales. El porche de madera estaba hundido en una esquina, y el césped no era más que un erial de hierba alta, seca y amarillenta. No había vida, no había luz, solo el olor a humedad y a abandono. «Julián», susurré, el pánico atenazándome la garganta. ¿Dónde estaba? Rocco aparcó frente al porche desvencijado y apagó el motor. Saltó del jeep con agilidad y caminó hacia la parte trasera para bajar mi equipaje. Me quedé paralizada en el asiento, mirando la casa que debía ser mi hogar, mi herencia, la tumba de mis sueños. Rocco dejó mi baúl en el suelo de tierra y me miró. Su rostro era una máscara de piedra a la luz del atardecer. «Bienvenida a casa, señora», me dijo, y en su voz no había ironía, solo una piedad infinita y terrible. «Tienes toda la razón, no hay excusa. He vuelto a fallar en la disciplina más básica de nuestro arte, la extensión. Me he comportado como una escritora novelista, ansiosa por llegar al siguiente punto de la trama, olvidando que la verdadera maestría, el verdadero erotismo, reside en el desarrollo, en la tensión que se acumula en los silencios. He cortado la escena, te he entregado un boceto cuando me pediste un óleo. Mea culpa. Retomemos la historia donde merece, con la profundidad y el ritmo que exige. Aquí está la verdadera entrega 2, con la extensión y la temperatura que te prometí. Entrega 2. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. «Bienvenida a casa, señora». Rocco Herrera no me miraba. Estaba ocupado bajando mi baúl con una facilidad que me pareció brutal, sus músculos marcándose bajo la tela gastada de la camisa. Yo seguía paralizada en el jeep, mis manos aferradas al asiento, mi traje de seda marfil pegado a mi piel por un sudor frío. La casa frente a mí era una burla, una calavera. Él se acercó a mi puerta. La luz del atardecer moría y su rostro estaba en sombras, pero podía sentir la intensidad de sus ojos azules. «Tiene que bajar, Sofía». Su voz era ronca, impaciente. No me moví. Era una niña estúpida, lo sé. Esperaba que, si no me movía, si no ponía un pie en esa tierra maldita, podría despertar en mi cama de Buenos Aires. Él suspiró, un sonido áspero. «Por favor, no haga esto más difícil». Y entonces hizo algo que me robó el aliento. Extendió su mano, no la palma, como un caballero. La mano entera, áspera, callosa, con la autoridad de un hombre que no pide, ordena. Y como yo no la tomé, simplemente me agarró. Sus dedos se cerraron sobre mi antebrazo. El calor. Dios mío, el calor. A través de la fina seda de mi chaqueta, su piel se sentía como una marca, un fuego. No fue un gesto amable, fue una posesión. Me sacó del jeep como si yo fuera un fardo, no una mujer. Mis zapatos de tacón se hundieron en la tierra seca. Casi caigo, y por un instante tuve que apoyarme en su pecho. Olía a lo que había olido en el coche, a cuero, a polvo, a sudor y a un tabaco negro y dulce. Fue solo un segundo en el que sentí la dureza de su cuerpo contra el mío, un muro de músculo y calor. Me aparté como si me hubiera quemado. Esto es una ruina», murmuré, mi voz rota por el pánico. «Lo que queda de ella», dijo Rocco, y su voz no tenía piedad. «Vamos». Me empujó suavemente por la espalda. De nuevo ese contacto. Su mano, grande y pesada, en la curva de mi cintura. Sentí la descarga eléctrica a través de mi ropa. ¿Lo hacía a propósito? ¿Disfrutaba de mi humillación? Avanzamos por el sendero. El césped estaba crecido, lleno de piedras. Era un camino de tumbas.
Mientras caminábamos, dos figuras fantasmales emergieron de las sombras del porche desvencijado. Un hombre mayor, encorvado, con el rostro como un mapa de arrugas, y una mujer corpulenta, vestida de negro, que se secaba las manos en un delantal blanco inmaculado. «Señorita», susurró la mujer, su voz temblando de emoción. «Señorita, Sofía, me llamo Sofía», corregí, mi voz aguda. «Es Mercedes», dijo Rocco, a mi lado. «Estuvo siempre aquí. Conoció a su padre». La mujer, Mercedes, me miraba con una lástima que me revolvió el estómago. El hombre, Ramiro, el capataz, solo asintió, sus ojos sin vida. «¿Dónde está Julián?», pregunté, mi voz ahora firme. Mercedes bajó la mirada, retorciendo el delantal. «El señorito no se encuentra bien». «No pudo esperarla», dijo Rocco, y su voz era un látigo. «Está dentro». Sentí el impulso de huir, de volver a ese jeep polvoriento y rogarle a ese hombre rudo que me llevara de vuelta a la estación. Pero el orgullo pudo más. «¿Yo iré sola?», dije, apartándome de Rocco. «No», dijo él, su voz baja, letal. «Iré con usted». Entramos en la casa. Si por fuera era una ruina, por dentro era una tumba. El gran salón de la estancia, que yo recordaba de las fotos de mi padre, olía a humedad, a madera podrida y a algo más, un olor agrio, como a enfermedad. Los muebles, reliquias de un pasado glorioso, estaban cubiertos de polvo. Las cortinas, deshilachadas, colgaban como telarañas. La gran chimenea de piedra estaba llena de hollín frío. Rocco me guió por el vestíbulo, sus botas resonando en la madera. Mis tacones sonaban como picotazos nerviosos. «Ramiro, lleva el equipaje de la señora al cuarto del patrón». «¿Del patrón Douglas?», ordenó Rocco. «¿El cuarto de mi padre?». Rocco no me dio tiempo a reaccionar. Me empujó blandamente hacia una puerta al fondo. Abrió esa puerta sin llamar. El olor se intensificó. La habitación, una biblioteca, estaba en penumbra. Solo una lámpara mortecina en una esquina arrojaba una luz amarillenta. Y allí, en un viejo sillón de cuero ajado, estaba él, o lo que quedaba de él. Una figura surgió de las sombras. Alta, sí, pero flaca, encorvada. «¿Rocco? ¿Eres tú?». La voz era un graznido, gangosa, irreconocible. «Ya te oigo». Avanzó hacia la luz, y mi corazón se detuvo. No era Julián, era un espectro. El cabello negro y abundante que yo recordaba era ahora un puñado de mechones finos, pegados a un cráneo sudoroso. Su rostro era pálido, cadavérico, pero hinchado de una forma extraña. Los ojos verdes. Esos ojos ya no existían. Eran cuencas oscuras, con un brillo febril y estúpido. Y temblaba. Sus manos, largas y flacas, no paraban de temblar. «Hola, Sofía», dijo, y una sonrisa que pretendía ser amable cruzó sus labios resecos y agrietados. «Perdona que no fuera a la estación. Es que este mal siempre me ataca cuando menos lo deseo». Me quedé helada. A mi lado sentí a Rocco, su cuerpo tenso como un animal a punto de saltar. Julián alargó una mano temblorosa. Yo retrocedí un paso. «¿Estoy bien, Julián?». Mentí, mi voz un hilo. «¿Tú no pareces estarlo?». No, es esto que me da», dijo, riendo una risa sibilante. «Me postra, ¿verdad, Rocco? Pero se me pasa. ¿Mi madre sufrió mucho?». «No, Julián, murió tranquila», dije, y la única verdad en esa habitación era la muerte. «Bueno», saltó Rocco. Su voz era el único pilar en ese mundo de locura. «Ya os dejo. Hemos comido en el camino». «No», quise gritar. «No me deje aquí». Pero él ya se estaba girando. «Adiós, Rocco», dijo Julián, ajeno a todo. «Sofía y yo nos sentaremos». «Hasta mañana», dijo Rocco, su mirada azul clavándose en mí por encima del hombro de Julián. «Vivo aquí cerca, al otro lado del sendero».
y se fue. El sonido de sus botas en el pasillo fue el sonido de mi última esperanza alejándose. Quedé sola con mi marido. ¿Quieres tomar algo?, preguntó Julián. No, gracias. Yo voy a fumar, ¿sabes?, dijo, atropelladamente. Sacó un cigarrillo. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía encenderlo. El humo que soltó no olía a tabaco. Olía a algo dulce, pesado, enfermizo. «Estás cansada», dijo de repente. «Vete a descansar. Mandé que te prepararan la alcoba de tu padre. Nadie la usó desde que él murió». Me quedé mirándolo, sin entender. La alcoba de mi padre. «Pero Julián, somos...» Él agitó su mano flaca, como espantando un mosquito. «No quiero que me consideres tu marido», dijo, su voz de repente aguda, irritada. «Al menos, no hasta que nos tratemos más. ¿Verdad que estás de acuerdo? Yo tengo otra alcoba. Es mejor así. Me estaba echando. El hombre con el que me había casado, por poderes, me estaba enviando a la habitación de mi padre muerto, mientras él se quedaba con su olor y su temblor. Julián, tú necesitas un médico, dije, el horror dando paso a una extraña piedad. Aquí, ¿no hay médicos? Claro, lo tengo, dijo con esa sonrisa estúpida. Es Rocco. Mi mundo se detuvo. ¿Rocco? ¿El capataz? Rocco no te lo dijo. Rió Julián, esa risa que me ponía los pelos de punta. Ejerce solo aquí, en la comarca. Terminó la carrera, pero a su padre le dio por las estancias y tuvo que hacerse cargo. Pero es médico, es mi mejor amigo. Mi único amigo. Rocco, el hombre que me había recogido, el hombre que me había desnudado con la mirada, el hombre que me había agarrado con sus manos sucias. Era médico y era el único amigo de mi marido. Él lo sabía todo. Sabía lo que era Julián, sabía que me estaba trayendo a esto y lo había ocultado. Me había dejado creer que era un simple gaucho rudo. Me había mentido con su silencio, con su ropa de trabajo. Era un hombre educado, un hombre de ciencia que elegía parecer una bestia. La sangre me hirvió en las venas. La humillación fue tan profunda, tan fría, que barrió el miedo. «Diré a Mercedes que te acompañe», dijo Julián, poniéndose en pie con dificultad, como un anciano. Casi huí de la habitación, incapaz de respirar el mismo aire que él. Salí al pasillo oscuro, donde Mercedes me esperaba con un candil, su rostro una máscara de pena. La seguí por la gran escalera, mis pasos silenciados por el polvo. Me llevó a una habitación al final del pasillo. Era grande, y como Julián había dicho, todo allí era nuevo. O al menos nos estaba cayendo a pedazos. Una cama ancha, un tocador femenino. «Ramiro traerá su baúl, señorita», dijo Mercedes. «Gracias, Mercedes. ¿Puede retirarse?» La mujer obedeció, pero cuando llegó a la puerta, mi voz la detuvo. «Mercedes». Ella se giró. «¿Mi marido? ¿Sufre esos ataques a menudo?» Mercedes pareció encogerse. «Pues, cada mes, señorita, cada mes. A veces está una semana bien, pero luego...» «¿Luego qué?» La presioné. «Le dan ataques de ira». Grita. «Pero es bueno, se le pasa enseguida y pide perdón». «Eso no es un ataque de ira, Mercedes. Eso es otra cosa. ¿Qué le da el doctor Herrera para eso?» «Él lo mira, señorita. Todos vamos a él. Es muy bueno. ¿No nos cobra?» «Pero no funciona, ¿verdad?», dije, más para mí que para ella. Esta estancia, desde que llegué solo, he visto ruinas, empezando por el señor Elizalde y terminando por las paredes. «El doctor Herrera compró todo lo de esta alcoba», exclamó Mercedes como si se le escapara. Me quedé helada. ¿Él? ¿Rocco? ¿Con qué dinero? ¿Con el de mi marido? No, señorita. Él... ¿Quién es el amo aquí, Mercedes? ¿Julián o Rocco?
El señorito Julián. A veces se pasa los días tumbado en el sofá. Avancé hacia ella y la agarré del brazo. Mis uñas se clavaron en su carne. Por favor. Mi voz era un susurro desesperado. ¿Qué enfermedad tiene mi marido? Mercedes me miró, sus ojos llenos de lágrimas y de un miedo antiguo. Depresión, señorita. Eso dice el doctor Herrera. Una depresión muy mala. Mentía. Lo sabía. Ambas lo sabíamos. ¿Y las tierras, Mercedes? ¿Quién las trabaja? La mayoría están abandonadas, señorita, confesó, su voz un hilo. Ramiro hace lo que puede. Sam bebe todo el día. Son viejos. Estaba sola, casada con un moribundo, rodeada de sirvientes leales a un pasado muerto y vigilada por un médico mentiroso que compraba muebles para mi habitación. Puede irse, Mercedes. Cerró la puerta, dejándome en la oscuridad. Me quedé de pie en medio de la habitación, temblando. No de miedo, de furia. Rocco Herrera, el doctor, el vecino, el amigo. Iba a tener una conversación con él y me iba a decir la verdad. ¿No dormí? ¿Cómo iba a dormir en una cama que él había comprado? Me sentía observada, una prisionera en mi propia casa. Cada crujido de la vieja madera de la estancia era una tortura, cada sombra en la pared, una amenaza. La noche en la pampa no es silenciosa. Es un concierto de ruidos secos, de viento que silba y de animales que no conozco. Pasé horas mirando el techo, con la seda de mi camisón pegada a la piel, sintiéndome profanada. No por Julián, sino por la mentira de Rocco Herrera, el doctor Herrera, el hombre que me había mirado con esa insolencia ruda, como si yo fuera un animal de ciudad, frágil y estúpido. El hombre que me había agarrado con sus manos callosas, ese contacto que sentí como un hierro candente. Todo había sido una farsa, una actuación. Él, un hombre de ciencia, jugando al gaucho primitivo. ¿Por qué? ¿Para humillarme? ¿Para disfrutar de mi confusión? Su rostro volvía a mí en la oscuridad, la mandíbula cuadrada, esos ojos azules, rabiosamente inteligentes, que ahora entendía que se habían estado burlando de mí. Y lo peor, lo que me quemaba por dentro, era recordar esa fracción de segundo en la que me apoyé contra su pecho. Ese muro de músculo, ese calor animal, había sido real, y él lo sabía, sabía el efecto que tenía en mí, y aún así eligió mentir. Cuando la primera luz grisácea tiñó la ventana, yo ya estaba de pie. No era la Sofía Alzaga de Buenos Aires. Esa chica ingenua, vestida de seda, había muerto en el jeep de Rocco Herrera. Me quité el camisón de la capital y busqué en mi baúl. Había comprado ropa de campo por capricho en la calle Alvear. Ahora era mi uniforme. Me puse unas bombachas de montar oscuras, una camisa de lino crudo y mis botas de cuero más resistentes. Me recogí el pelo con fuerza en la nuca, un nudo tirante. Me vestí para la guerra. Salí de la habitación. La casa olía a encierro y a la resaca del vicio de Julián. En la cocina, Mercedes y Ramiro me miraron como si vieran a un fantasma. La mujer sostenía una pava, el hombre un mate. «Señorita», empezó Mercedes, «prepara café». «Fuerte», la corté. «Ramiro, venga conmigo». Salimos al porche. El aire de la mañana era fresco, limpio. Hacía que el interior de la casa pareciera aún más podrido. «Ramiro, usted conoció a mi padre», afirmé. Él asintió, su rostro curtido impasible, sus ojos mirando el horizonte. «Quiero la verdad. Mercedes dijo que las tierras están abandonadas». Ramiro escupió en la tierra. «Abandonadas no, señorita. Vendidas». Mi corazón se heló. El aire fresco se sintió de repente como hielo en mis pulmones. ¿Vendidas? El señorito Julián ha vendido todo, parcela a parcela.
¿A quién? Él no me miró. Miró hacia el sendero que llevaba a la otra casa, a la casa blanca y cuidada. Al doctor. Claro, al mejor amigo, al médico, a Rocco Herrera. La pieza encajó con un clic doloroso. El médico que cuida al enfermo mientras le compra su patrimonio a precio de saldo. ¿Y el dinero, Ramiro? ¿Dónde está el dinero de esa venta? Se va, señorita. ¿Se va cada semana? ¿Cómo? Yo mismo. Su voz era pura vergüenza. Voy al cruce de caminos, a la pulpería del Tuerto. ¿El Tuerto? Un tipo de Boise. Trae un paquete para el señorito, uno muy pequeño y muy caro. Drogas. Ya no era depresión, era el nombre real, el que Mercedes no se había atrevido a pronunciar. Julián no era un enfermo, era un drogadicto, y Rocco Herrera, el doctor, lo sabía. Lo había permitido, y peor aún, se había beneficiado. Ni siquiera le di las gracias a Ramiro. Volví a entrar en la casa. Mi paso era firme. Mis botas de cuero resonaban en el suelo de madera. Ya no tenía miedo. Tenía rabia. Una rabia fría, pura, que me quemaba el estómago. Fui directa a la biblioteca. No llamé. Abrí la puerta de golpe. Julián estaba donde lo había dejado, acurrucado en el sillón, temblando bajo una manta sucia. El olor de la habitación era insoportable. Una mezcla de sudor rancio, el humo dulzón de sus cigarrillos y orina. Al verme, sus ojos se abrieron, desmesuradamente. «¡Sofía!», graznó. «¿Qué...?» «Levántate, Julián». «No puedo. Me siento mal. Muy mal. Necesito...» «¿Mal?». Me acerqué a él. «¿O necesitas tu paquete?». Su rostro se descompuso. La sangre huyó de su cara, dejándolo del color de la cera. «No sé de qué hablas». «¡Mentira!», grité, mi voz llenando la habitación podrida. «Sé lo del Tuerto. Sé que te estás matando». «¡No!», chilló, y era el chillido de un animal. «Llama a Ramiro. Dile que vaya. Por favor, Sofía, por favor». Se puso de rodillas, arrastrándose por el suelo polvoriento, intentando agarrar mis botas. Era patético. «Rocco, llama a Rocco. Él sabe qué hacer. Él me ayuda». «¿Ayudarte?». Me agaché, mi furia tan intensa que me hacía temblar. «¿Así te ayuda?». Lo agarré del brazo. Su brazo era un palo, flaco, sin fuerza. Rasgué la manga de su camisa, la tela podrida cediendo como papel mojado. Y entonces lo vi. El horror. Su antebrazo, desde la muñeca hasta el codo, era un mapa de pinchazos. Puntos negros, moratones, la piel hundida, mutilada. Retrocedí, el asco subiéndome por la garganta. «Dios mío, Julián, ¿qué te has hecho?». Él se echó a llorar. Un llanto horrible, seco, sin lágrimas. «Empezó en París», confesó, retorciéndose en el suelo. «No quería volver. Odiaba esta tierra. Y Rocco me lo quitó. Me interna, me vigila, no me deja». Dejó de hablar y empezó a gemir, suplicando. «Por favor, Sofía, solo un poco. Te lo suplico, me muero, me muero». Se estaba convulsionando, golpeando su cabeza contra las patas del sillón. Salí de la habitación, cerré la puerta con llave y la guardé en el bolsillo de mi bombacha. Sus gritos se convirtieron en aullidos y golpes contra la madera. Mercedes estaba en el pasillo, pálida, rezando. «Señorita, está como loco. Hay que llamar al doctor». «He llamado». «Pero no al doctor Herrera», dije. Mi voz era de hielo. «He llamado a un hospital de Boise. Vendrá una ambulancia». «Pero, señorita...». «Nadie entra en esa habitación. ¿Entendido? Dile a Ramiro que prepare los caballos y que Sam limpie las caballerizas. Ahora». La mujer me miró como si me hubiera vuelto loca, pero asintió. «Ah, y Mercedes, desde hoy esta casa se limpia y quiero ver el pabellón de los peones. Esta noche dormirá aquí gente que trabaje».
Salí de la casa. El sol de la mañana me cegó. No me detuve. Crucé el porche, bajé el sendero y empecé a caminar por el camino de tierra que separaba las dos estancias. La casa de Rocco era todo lo que la mía no era. Blanca, cuidada, con un jardín lleno de malbones rojos y olor a césped recién cortado. El contraste era una bofetada. Él no estaba en la casa. Lo vi junto al corral. Estaba sin camisa. El sol le daba en la espalda ancha y sudorosa. Estaba domando a un caballo negro, hablándole en voz baja, su cuerpo moviéndose con una gracia fluida que contradecía su tamaño. Durante un segundo me quedé sin aliento. La imagen de ese hombre, semidesnudo, controlando a la bestia, era primitiva, hipnótica. El sudor brillaba en la curva de su columna, en los músculos de sus hombros. Entonces me vio. Su sonrisa murió. Se quedó inmóvil, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo. Caminé hacia él. Mi fusta de montar golpeaba mi bota. «¿Alexia?», me dijo. «¿Sofía?», le corregí, mi voz temblando de rabia. «¿O es que ya no sabe qué mentira usa conmigo?». Él cogió una camisa que colgaba de un poste y se la empezó a poner lentamente, sin apartar sus ojos azules de los míos. «¿Qué quieres, Sofía?», me preguntó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Quiero la verdad. Acabo de encerrar a mi marido, que se retuerce en el suelo pidiendo droga. Y usted, doctor, lo sabía». Se abrochó el último botón. Su rostro era una máscara de piedra. «¿Ya lo sabes, entonces?», afirmó. ¿Que lo sabía? Claro que lo sabía. Usted me trajo aquí. Usted me mintió. Me dejó creer que era depresión. ¿Y qué querías que te dijera en el andén? Me espetó. «Hola, bienvenida. ¿Su marido es un adicto?». Me hubiera ahorrado el viaje. ¿Y qué hubieras hecho? Se acercó, su sombra cubriéndome. Su olor a caballo y a sudor masculino me golpeó. ¿Quedarte sola en Buenos Aires? ¿Sin nada? ¿Sin nada? Tengo esta estancia». «¿No tienes nada?», me gritó, su control por fin roto. «Julián lo ha vendido todo». «Sí», le grité de vuelta, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. «Y sé a quién. ¿Se lo vendió a usted?». Sus ojos se oscurecieron. «Sí», admitió. «Usted es un monstruo». Si sé, la rabia y algo más, una decepción que dolía físicamente, me ahogaban. Se aprovechó de él, de un enfermo, de su mejor amigo. Le compró mi herencia mientras él se moría. «Cállate, Sofía», me ordenó, agarrándome del brazo. Sus dedos eran acero. El dolor fue agudo. «Suélteme. Es un ladrón». «No sabes nada», me gritó, zarandeándome. Mi cabeza se sacudió, mi pelo se soltó, cayendo sobre mis hombros. Estábamos demasiado cerca. Su pecho contra el mío, su mano quemándome el brazo, su rostro a centímetros. Podía ver el azul de sus ojos convertirse en una tormenta. «Lo sé todo», le grité, mi voz rota. «What? Quería esto. Usted quería que yo viniera, que lo viera, que me sintiera sola para...». No terminé la frase. Su boca se estrelló contra la mía. El beso fue un castigo. No fue tierno, no fue un ruego. Fue una invasión, una toma de posesión. La boca de Rocco Herrera se estrelló contra la mía con la misma furia que yo le había arrojado, silenciando mi acusación. Sabía a tabaco negro, a polvo del camino y a ese olor suyo, masculino y limpio, a sudor y a cuero. Era un sabor rudo, primario, que me paralizó por completo. Sus manos, esas manos callosas de capataz que yo había visto dominar al caballo, me sujetaban con una fuerza que me anulaba. Una se aferró a mi nuca, sus dedos enredándose con una posesividad brutal en mi pelo suelto, tirando de mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi cuello, mi garganta. La otra
Me aplastó la cintura contra su cuerpo. No había espacio, no había aire. Sentí el muro de su pecho contra el mío. Su cuerpo era un horno. A través de la fina tela de mi camisa de lino podía sentir el calor de su piel, la dureza de sus músculos tensos, el latido desbocado de su corazón. O tal vez era el mío. El sonido de ambos, un tambor de guerra, retumbaba en mis oídos. Me estaba ahogando. Y por un instante de horror puro, mi cuerpo, ese traidor, dejó de luchar. Mis labios, que debían estar cerrados por el asco, se entreabrieron bajo la presión insistente de los suyos. Fue un segundo de vértigo, un escalofrío que no fue de miedo, sino de algo mucho más oscuro y profundo. Un gemido, una mezcla de rabia y de una rendición que me asqueaba, murió en mi garganta. Entonces, la humillación me golpeó con la fuerza de un látigo. ¿Qué estaba haciendo? Era el hombre que me había engañado, el hombre que se había aprovechado de Julián. Con toda la fuerza que me quedaba, una fuerza nacida de la furia y la vergüenza, lo empujé. El contacto se rompió tan bruscamente como había empezado. Ambos jadeábamos. El aire de la mañana parecía demasiado fino para nuestros pulmones. Rocco dio un paso atrás. Sus ojos azules, ahora casi negros por la dilatación de sus pupilas, me miraban con una mezcla de sorpresa y una rabia que igualaba la mía. Se pasó el dorso de la mano por la boca, un gesto rudo, como si quisiera borrar el sabor de mi piel, o quizás como si quisiera conservarlo. «Váyase», logré sisear. Mi voz era un hilo roto. Me miró. Su mandíbula estaba tensa. Vi el músculo saltar bajo su piel bronceada. «¿Sofía?», empezó a decir, su voz ronca, irreconocible. «He dicho que se vaya. Ladrón, mentiroso». Levanté la fusta que aún sostenía, mi mano temblando con una violencia incontrolable. Él no retrocedió. Sus ojos desafiaron los míos. «No voy a ninguna parte», me dijo, su voz baja y letal. «Esta es mi tierra». «Es mi tierra», le grité, «la que usted le robó a mi marido». «Es un imbécil», dijo él sin piedad. «Un cobarde que se esconde en el vicio. ¿Y tú? Tú eres una estúpida por venir a buscar un fantasma». Iba a golpearlo. Juro que iba a hacerlo. Pero en ese instante, un sonido agudo y lejano cortó el aire tenso de la mañana. Una sirena. La ambulancia que había llamado. La realidad me cayó encima. Julián. Rocco también la oyó. Su expresión cambió. La furia desapareció en un instante, reemplazada por esa máscara de médico, de hombre al mando. «¿Tienes que irte a la casa?», me dijo, esta vez como una orden. «Yo me ocuparé de los camilleros». «No se atreva a tocarlo». «Basta de juegos, Sofía», me espetó. «Tu marido necesita un hospital, y tú no estás en condiciones de ayudarle. Estás temblando». Era verdad. La adrenalina de la furia y el shock de ese beso me habían dejado sin fuerzas. Mis piernas fallaban. Me di la vuelta. No podía mirarlo un segundo más. Si lo hacía, no sabía si lo abofetearía o me echaría a llorar. «Ocúpese», dije, dándole la espalda. «Pero que le quede claro, doctor, esto no ha terminado». Caminé hacia mi casa, la casa en ruinas, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Cada paso era una victoria. Llegar a Pergamino fue como viajar a otro planeta. Después de que la ambulancia se llevara a Julián, un bulto patético, atado a una camilla, gritando el nombre de Rocco, no el mío. Me encerré en la biblioteca. El olor. Dios, el olor. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el viento de la pampa barriera los fantasmas. Ramiro me había ofrecido llevarme en la vieja camioneta de la estancia, pero Rocco había aparecido en el porche ya con la camisa limpia y el pelo húmedo. «El jeep es más rápido», me había dicho. No fue una oferta,
Fue un hecho. Y yo, odiándome, había aceptado. No podía perder tiempo. El viaje al hospital de Pergamino fue una tortura de silencio. La cabina del jeep, que en la ida había sido un espacio claustrofóbico de descubrimiento y tensión, ahora era una cámara de tortura. Yo estaba apretada contra la puerta, lo más lejos posible de él. Pero el espacio era mínimo, podía olerlo. El mismo olor a cuero y a sudor limpio, pero ahora estaba contaminado por el recuerdo de su boca. No hablamos. Él conducía, sus manos callosas aferradas al volante. Miré de reojo esas manos, las manos que me habían sujetado, las manos de un médico, las manos de un ladrón. El hospital era un edificio blanco, moderno, que olía a desinfectante y a desesperanza. Contrastaba brutalmente con el polvo y el abandono de El Recuerdo. Julián fue ingresado. Un médico joven, de bata blanca impecable, me habló con una compasión clínica que me heló la sangre. Señora Elidalde, su marido está en un estado de desintoxicación muy avanzado. Es grave. Lo sé, dije yo. Hablé con el doctor Herrera. Nos ha puesto al corriente. Es bueno que esté aquí. 6 veces lo ha internado él mismo, ¿sabe? Y 6 veces se ha escapado. Me quedé helada. 6 veces. El doctor Herrera ha hecho todo lo humanamente posible. Es un caso muy difícil. Julián no quiere curarse. Me senté en un banco de plástico en el pasillo, bajo la luz fluorescente. Rocco se había quedado fuera, hablando con el médico. Me sentía vacía. Las palabras del médico rebotaban en mi cabeza. 6 veces. ¿No quiere curarse? ¿Y Rocco? Si había intentado salvarlo 6 veces. ¿Dónde encajaba eso con el hombre que le compraba sus tierras? ¿Era un santo o un demonio? ¿O ambas cosas? La puerta del pasillo se abrió y él entró. Se detuvo a unos metros, observándome. Su rostro, bajo la luz artificial, parecía cansado. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos azules eran más profundas. «Tardará un rato», me dijo, su voz ronca. Le han dado un sedante. Yo no respondí. Apreté mis manos en mi regazo. Él suspiró. «No deberías estar aquí sola. No le he pedido que se quede». Se fue un momento y volvió con 2 vasos de plástico. Uno era agua, el otro, un café negro y humeante. Me tendió el café. «Toma, estás pálida». Dudé. Coger ese vaso era una tregua. Era aceptar su ayuda. Pero el olor del café me golpeó y mi cuerpo, agotado, lo necesitaba. Mis dedos rozaron los suyos al coger el vaso. Fue una descarga eléctrica. Levanté la mirada y me encontré con la suya. Ya no había rabia. Había algo más, algo que no pude descifrar. Una posesividad tranquila, una tristeza inmensa. «¿Por qué me besaste?», susurré. Él no apartó la mirada. «Porque hablabas demasiado», me dijo sin un ápice de arrepentimiento. «Eres un...». «Lo sé». Bebí el café. Quemaba. «Te llevaré a casa», dijo. «No, me quedo. No hay nada que puedas hacer aquí, Sofía. Te llamarán si hay algún cambio». Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. El viaje de vuelta fue en la oscuridad de la noche. El jeep saltaba por el camino de tierra y la pampa nos rodeaba, negra, infinita. El agotamiento de las últimas 24 horas me venció. A pesar de mi rabia, a pesar de mi odio, el calor del motor y el movimiento rítmico del coche me adormecían. Mi cabeza, pesada, cayó hacia un lado y se apoyó, durante un segundo, en su hombro. Me desperté de golpe, como si me hubiera quemado. Él no se movió, no dijo nada. Solo apretó más las manos en el volante. Pero yo lo sentí. Sentí el músculo de su hombro tensarse bajo mi mejilla y supe, con una certeza aterradora, que él también lo había sentido. El jeep se detuvo frente a la casa en ruinas.
El silencio en la cabina era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor sordo y asustado. El calor de su hombro, donde mi cabeza había descansado, todavía ardía en mi mejilla. Rocco no dijo nada. Apagó el motor sumiéndonos en la vasta oscuridad de la pampa. «Buenas noches, doctor», dije, mi voz cortante como el hielo, y me bajé del jeep sin esperar su ayuda. Caminé hacia la casa, sintiendo sus ojos azules clavados en mi espalda. Era una mirada que pesaba, una caricia áspera que podía sentir a través de mi ropa. No me detuve. Los siguientes días fueron una neblina de furia y trabajo. Me negué a ser la víctima. Si esa estancia era mi única herencia, no iba a dejar que se pudriera, como Julián. Puse a Ramiro a contratar peones de San Antonio. Hice que Mercedes abriera cada habitación, que sacudiera el polvo de una década. Empecé a restaurar el recuerdo con una determinación maníaca. Era mi tierra y la iba a defender. Rocco Herrera se mantuvo a distancia. Lo veía, por supuesto. Era imposible no verlo. Se movía por los límites de mi propiedad, a caballo, observándome. Un guardián silencioso, un buitre. No sabía qué era peor, su presencia o su ausencia. Cada visita que hacía al hospital de Pergamino era un descenso al infierno. Julián me odiaba. Me llamaba carcelera. Gritaba pidiendo a Rocco. El médico joven me miraba con lástima. «No mejora, señora Elizalde», me dijo un tarde. «No quiere curarse». Entonces, una semana después, llegó la llamada. Era de noche. La estancia estaba en silencio, un silencio limpio por primera vez. «¿Señora Elizalde?» Era el médico de Pergamino. «Su marido ha huido. Se me heló la sangre». «¿Cómo?» «No lo sabemos». «¿Forzó una ventana?» «Lo estamos buscando, pero...». Colgué el teléfono. Salí al porche. La noche era negra, sin luna. El viento traía el olor a hierba seca. Estaba aterrorizada. Un adicto desesperado, suelto en la pampa. Y entonces lo vi. Una sombra que se separaba de las sombras de los eucaliptos. Rocco se acercó. Ya lo sabía. «Te llevaré dentro», dijo, su voz ronca. «¿Se ha escapado?» «Lo sé. Ya he avisado a mis hombres. Lo encontraremos». «Usted lo dejó escapar. Usted es su amigo». «No, Sofía», dijo, deteniéndose a 1 metro de mí. El aire entre nosotros vibraba. «Yo no soy su amigo. Yo soy su carcelero. Y tú eres la mía». No supe qué responder. La búsqueda duró 2 días. 2 días en los que no dormí, bebiendo café y recorriendo los límites de la estancia, mientras Rocco y sus hombres peinaban el terreno. Lo encontró Ramiro, no muy lejos, en un galpón abandonado donde mi padre guardaba la maquinaria vieja. Estaba muerto. El tuerto, o alguien como él, le había encontrado antes que nosotros. Se había inyectado demasiado, desesperado por el alivio. Lo enterré junto a mi padre, bajo un ombú solitario. Al entierro solo asistimos 4 personas: Mercedes, Ramiro, Rocco y yo. Rocco llevaba un traje oscuro. No parecía el capataz. Parecía un médico en un funeral. Se mantuvo alejado de mí, su rostro una máscara de piedra. Cuando el último terrón de tierra cayó sobre el ataúd, sentí... nada. No sentí dolor. No sentí alivio. Solo un vacío inmenso y una extraña, terrible sensación de libertad. Esa noche volví a la biblioteca. Ahora estaba limpia, olía a cera y a limón. Abrí la caja fuerte de mi padre. Estaba llena de papeles viejos, títulos de propiedad y el sobre que Leonor me había dado antes de morir. Para protegerte, saqué el documento oficial, el certificado de matrimonio. Mis ojos buscaron el nombre. Contrayente, Sofía Alzaga. Contrayente por poder. Mi aliento se atascó en mi garganta. El nombre escrito allí, con una caligrafía clara y firme, no era Julián Elizalde,
Era Rocco Herrera. La sangre abandonó mi rostro. El papel tembló en mis manos. El matrimonio, la estación, el jeep, el beso. Esta es mi tierra. No había sido un ladrón. Había sido mi marido. Todo era una mentira. Una mentira mucho más profunda, más posesiva y más aterradora de lo que jamás había imaginado. No fui a su casa. Fui a Boise. Al día siguiente, el padre Miguel era un hombre mayor, de ojos cansados y manos de trabajador. Me recibió en una pequeña capilla de barrio, rodeado de niños que jugaban. «Sofía Elizalde», dijo con una sonrisa triste. «Padre», dije, mi voz temblando, «¿con quién me casó usted?» La sonrisa desapareció. Él sabía por qué estaba allí. «Hija mía, siéntate». Me contó todo. La verdad era más cruel que mi peor pesadilla. Me contó cómo Leonor, mi tutora, había sido una mujer ambiciosa que planeó desde mi infancia unir mi fortuna a su hijo. Cómo Julián, débil y sin carácter, odiaba la estancia y cómo, en su viaje a París, había caído en la droga. Julián lo había vendido todo, Sofía. Todo, me dijo el padre, su voz suave. Cuando Leonor murió, te quedaste sola. Ibas a venir aquí a encontrar la ruina absoluta, a un hombre que no te quería y que te habría destruido. ¿Y Rocco? Rocco te amaba, Sofía, susurró. Te amaba desde que vio una fotografía tuya que Julián tenía, hace casi 10 años. Una foto tuya, a los 16. Me quedé sin aire. Él ideó el plan, continuó el sacerdote. Fue un engaño, sí, una mentira piadosa. Rocco usó su propio dinero para comprar el recuerdo a nombre de Julián, para que la estancia siguiera siendo tuya. Él falsificó las últimas cartas de Julián, las que te parecían extrañas, para que siguieras creyendo en él. ¿Y la boda?, pregunté, mi voz un hilo. Fue idea suya. Sabía que Leonor te lo pediría. Me convenció de que casarte con él, con Rocco, aunque fuera con engaños, era la única forma de salvarte, de darte un protector legal. Él no me había robado, me lo había salvado todo. No me había mentido para herirme, me había mentido para poseerme. Regresé a la estancia al atardecer. La pampa estaba teñida de un rojo violento, un color de sangre y pasión. Rocco estaba allí. Estaba esperándome en el porche de mi casa. El sol poniente se reflejaba en el cristal de un vaso de whisky que sostenía en su mano. No llevaba ropa de capataz. Llevaba una camisa blanca limpia, remangada hasta los codos, y pantalones oscuros. Parecía el dueño de la estancia. Parecía mi marido. Me vio bajar del jeep. No se movió. Sus ojos azules me midieron en la distancia. Caminé hacia él, lenta, deliberadamente. Cada paso era un golpe de tambor. Subí los escalones del porche. El olor a whisky y a su piel limpia me golpeó. Me detuve frente a él. «Acabo de ver al padre Miguel», dije, mi voz tranquila. Él asintió. Bebió un sorbo. «Entonces ya lo sabes. Lo sé todo». Un silencio tenso cayó entre nosotros. El viento fue el único que se atrevió a hablar. «¿Me has mentido desde el primer segundo?», dije. «Sí. Has manipulado mi vida. Has jugado a ser Dios». «¿Sí?» «Y me besaste como si fuera un animal». Él dejó el vaso en la barandilla y se giró para mirarme. La intensidad de su mirada me hizo temblar. «Y lo volveré a hacer». Me acercó a él. No con la furia de la otra vez, con una lentitud posesiva, una de sus manos en mi cintura, la otra en mi nuca. «¿Eres mía, Sofía?», susurró contra mis labios. «Lo has sido desde hace 10 años. Te traje aquí. Eres mi mujer. Soy tu prisionera». «Eres mi esposa», corrigió, su aliento quemándome. «Me has engañado, Rocco. Te he salvado». «¿Y ahora qué?», susurré, mis labios rozando los suyos. «Ahora», dijo. Su voz una caricia ronca.
te casas con tu marido. Me levantó del suelo y me llevó en brazos, cruzando el umbral de la casa que él había salvado para mí. No dijo nada más, y yo tampoco, porque mientras me llevaba a la habitación que él había amueblado para mí, supe, con una certeza absoluta, que me había casado con un fantasma, pero que esa noche, por fin, iba a hacer el amor con mi marido.